El camino a la riqueza, según el pobre Richard, escrito por Benjamin Franklin, leído por Águilas Emprendedoras. Nota explicativa. Richard Sanders fue el seudónimo que utilizó Benjamin Franklin en la confección de sus populares almanaques de los años 1700, 1732 a 1758. Estos folletos anuales contenían calendarios como el santoral, poemas e incluso incipientes datos demográficos de la época, además de ofrecer pasatiempos, diversiones, consejos para el hogar, aforismos y refranes de Benjamin Franklin. Incluyó también sus propias máximas con fines educativos sobre ahorro, emprendimiento, prudencia y bienestar bajo el sobrenombre de Richard Sanders. Encontramos este escrito en forma de carta para nuestro provecho y dice así: 7 de julio del año 1757. Distinguido lector, tengo entendido que no hay nada que agrade más a un autor que ver citadas sus obras con respeto por otros autores cultos. Tal placer rara vez lo he experimentado yo, pues aunque haya sido dicho, sea sin vanidad un eminente autor de almanaques cada año, y por espacio de un cuarto de siglo mis hermanos de pluma, por razones que desconozco, me han escatimado su aplauso, y ningún autor se ha preocupado lo más mínimo de mí, de mi suerte, que si mis escritos no me hubieran producido mis buenas ganancias. Esa ausencia de alabanzas podría haberme llevado al desánimo. Andando el tiempo llegué a la conclusión, y sin embargo, de que es el pueblo el mejor juez de mis méritos, pues es el público el que me compra, y además en mis paseos y correrías por acá y por allá, en sitios donde nadie me conocía personalmente, he tenido en muchas ocasiones de oír citar alguno de mis adagios, con el añadido de, como dice el pobre Richard, no dejo de satisfacerme en esta observación, por revelarme no solo que mis consejos se tomaban en consideración, sino por permitirme descubrir un cierto grado de respeto por mi autoridad, y confieso, para impulsar yo la práctica, recuerdo y repito estas máximas prudentes. A veces también me he felicitado por esto. Juzguen entonces lo que me habrá agradado la anécdota que les voy a relatar. Detuve mi caballo no hace mucho al ver un grupo de personas junto a un lugar en el que se realizaba una subasta de esos artículos que venden los mercaderes. No había llegado la hora de comenzar la venta y la gente conversaba acerca de lo mal que andaban los tiempos, y cuando uno del grupo llamó a un viejo pulcro y sencillo que andaba por allí con sus cabellos blancos y le dijo: por favor, hermano Abraham, ¿qué piensas tú de estos tiempos? ¿No crees que con tanto impuesto van a arruinar al país? ¿Qué vamos a hacer para pagarlos? A ver, ¿qué nos aconsejarías tú? El hermano Abraham contestó: si queréis saber mi consejo, os lo voy a dar muy simplemente, porque para los prudentes con pocas palabras bastan, y muchas palabras no van a llenarla. Según dice el pobre Richard, el auditorio le insistió para que siguiera hablando y se agrupó en alrededor de él, mientras el viejo continuó su prédica así: amigos y vecinos míos, los impuestos desde luego son muy duros, y si los que ha creado el gobierno fueran los únicos que tuviéramos que pagar, aún podríamos defendernos, pero es que hay muchos otros y más gravosos para algunos de nosotros, 2 veces más que por los impuestos que hemos de pagar por nuestro ocio, 3 veces más por nuestro orgullo y 4 veces más por nuestra estupidez. Y en estos últimos impuestos los tasadores fiscales no pueden hacernos reducciones. Así que oigamos buenos consejos y alguna solución encontraremos, porque Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, como dice el pobre Richard en su almanaque de 1733. ¿Podría llamarse riguroso a un gobierno que impusiera a todos sus súbditos como impuestos a la obligación de trabajar para ese gobierno una 10ª parte de su tiempo, y sin embargo el ocio nos agrava mucho más a muchos de nosotros, si tomamos en consideración todo el tiempo que pasamos entregados a la pereza sin hacer nada de provecho, y lo sumamos al que dedicamos
a quehaceres vanos o diversiones, vagancia y desidia, ¿qué nos traen más que enfermedades que nos acortan la vida? La pereza es como la herrumbre que desgasta más que el trabajo, pues mientras la llave se usa, está siempre lustrosa, como dice el pobre Richard. Y además, ¿no pasamos durmiendo muchas más horas de las que necesarias, olvidando que el zorro que duerme no caza y que ya dormiremos bastante en la tumba, como dice el pobre Richard? Si el tiempo es el más preciado de los bienes, malgastarlo sería la mayor prodigalidad. El tiempo que se pierde ya no se puede recuperar, y lo que creemos tiempo suficiente casi siempre resulta escaso. Por eso hemos de aplicarnos a aprovechar en algo con sentido, con diligencia. Con esto haremos más con menos perplejidad, y a la indolencia hace todo más difícil, mientras que la diligencia lo facilita, como dice el pobre Richard. Y quien se levanta tarde anda con prisas todo el día, y al llegar la noche no habrá alcanzado a todas sus obligaciones. La pereza camina tan despacio que pronto la pobreza le da el alcance, dice el pobre Richard. Y añade, lleva asuntos, no dejes que ellos te lleven a ti. Y levantarse pronto y acostarse pronto hacen al hombre sano, rico y sabio. ¿Qué significa desear y esperar mejores tiempos? Nosotros podemos hacer los tiempos mejores con nuestra diligencia. La laboriosidad no necesita deseos, dice el pobre Richard, y aquel que vive solo de la esperanza morirá en ayunas. No hay ganancia sin trabajo. Luego obtén con tus manos la riqueza que no te puedan dar las tierras que no tienes, y si las tienes te las graban bien los impuestos. O como muy acertadamente observa el pobre Richard, el que tiene un oficio es como si tuviera una finca, y quien tiene una vocación dispone de una fuente de ingresos y honra, pero el oficio hay que trabajarlo, y la profesión hay que cumplir con ella, porque si no, ni el uno ni el otro nos darán ni para pagar nuestros impuestos, y si somos industriosos, nunca nos moriremos de hambre, pues como dice el pobre Richard, el hambre mira la casa del hombre que trabaja, pero no osa entrar en ella, ni tampoco osará entrar al alguacil o al agente de la autoridad, ya que la laboriosidad es buena pagadora de las deudas, mientras que la desesperanza las incrementa, dice el pobre Richard. Aunque no hayáis descubierto ningún tesoro, ni ningún pariente os haya dejado herencia, la diligencia es la madre de la buena suerte, y Dios le da sus dones al diligente, mientras duermen los haraganes, y tendrás granos para vender, para guardar, como dice el pobre Richard. Haz todo lo que puedas, pues no sabes lo que el mañana te traerá. Duda que hace decir al pobre Richard, un hoy vale 2 mañanas, y más adelante no te dejes para mañana lo que podáis hacer hoy, siendo como sois vuestros propios amos, avergonzados de sorprender a vosotros mismos ociosos, dice el pobre Richard, cuando hay tanto que hacer por vosotros mismos, por vuestras familias, por vuestro país, por su graciosa majestad el rey. Está de pie al salir el sol, no sea que este astro os vaya a mirar y os diga ahí está este perezoso, todavía en la cama. No manejes vuestras herramientas de trabajos como con guantes, pues según dice el pobre Richard, gato con guantes no caza. Es cierto que el trabajo es mucho, y tal vez sintáis sin ánimos, pero no desmayes y pronto advertiréis que los resultados de vuestro esfuerzo, pues poco a poco la lluvia cala la piedra. Con diligencia y paciencia el ratón termina por partir en dos la cuerda, y pequeños hachazos acaban por hacer caer al fornido roble, según dice el pobre Richard en su almanaque de un año que ahora no me recuerdo. Se me antoja que alguno de vosotros pueda decir, pero es que no puede uno permitirse un poco de asueto, y a ese yo le contestaría, querido amigo mío, escucha lo que dice el pobre Richard, de que emplace el tiempo bien si queréis ganaros el descanso, y puesto que no estáis seguros de que podréis disponer de un minuto, no desperdiciéis toda una hora. El ocio es tiempo que debe utilizarse en algo útil. Este se lo ganará el hombre diligente, no el vago. Por eso, como dice el pobre Richard,
Una vida de ocio y otra de pereza no son lo mismo. ¿Es que por ventura pensáis que la pereza os va a proporcionar más placer que el trabajo? Pues no, porque como dice el pobre Richard, de la pereza nacen las perturbaciones, y el descanso inmerecido se cobra su tributo. Muchos que no trabajan vivirán del cuento, pero el cuento se acaba cuando se acaba el condumio, puesto que la laboriosidad es la que nos aporta comodidad, abundancia y respeto. Aléjate de los placeres, porque estos se te darán por añadidura. La hilandera diligente tiene mucha parroquia, y cuando tienes una oveja y una vaca, todos te saludan. Todo lo cual también lo dice el pobre Richard. Pero en nuestro trabajo debemos ser también constantes, asentados y cuidadosos. Debemos vigilar nuestros negocios como nuestros propios ojos, sin confiar demasiado en que otros lo hagan por nosotros. Como dice el pobre Richard, nunca vi un árbol trasplantado, a menudo, ni una familia que ande de acá para allá, que progresen tanto como los que están asentados, y también que 3 mudanzas son peor que un fuego. Y cuida de tu tienda, que ella cuidará de ti. Y si quieres que el trabajo se haga, ve tú. Si no, manda a alguien, quien del arado dependa, de él se cuidará, o de nada le servirá. Es igual que aquello del ojo del amo engorda al caballo, o que la falta de cuidado causa más daño que la ignorancia, o lo de no vigilar nuestros operarios es como dejarles nuestra bolsa abierta y confiar en exceso en los demás. Es la ruina de muchos, pues tal como dice el almanaque, en los asuntos de este mundo, los hombres se salvan no por la fe, sino por la falta de ella. Buen resultado da el que nos cuidemos de los nuestros, pues el mencionado Richard dice que el aprender es para el que estudia, y la riqueza es para el cuidadoso, del mismo modo que el poder es para el osado y el cielo es para el santo. Y luego dice, si quieres tener un criado fiel que te agrade, sé tú el criado de ti mismo. Circunspección y cuidado habéis de tener, dice Richard, incluso en los más insignificantes asuntos, pues con frecuencia ocurre que en una pequeña negligencia lleva a una grave contrariedad. Y aún añadiría que por falta de un clavo se perdió la herradura, y por perderse la herradura se perdió el caballo, y por perderse el caballo se perdió el jinete, que fue alcanzado y muerto por sus enemigos, nada más que por no haber tenido cuidado del clavo de la herradura. Y vas de estos, queridos amigos, en lo que se refiere a la diligencia y el cuidado de los propios negocios. Pero es preciso añadir a todo esto la frugalidad, si es que queremos que nuestra laboriosidad sea fructífera. De verdad, un hombre, si no sabe ahorrar de lo que gana, puede pasarse la vida junto a la rueda del molino y morirse sin harina, porque una suculenta comida hace muy débil la voluntad, como dice el pobre Richard. Muchas haciendas se dilapidan por falta de ahorros, porque las mujeres por el té ni tejen ni hilan, y los hombres por la bebida ni la labra ni la forja. Si queréis ser ricos, dice en otro almanaque, pensad en el ahorro y no solo en ganar. Las Indias no ha hecho rica España, porque los gastos han sobrepasado los ingresos. Fuera de vosotros, pues los caprichos costosos, no tendréis motivos para quejarnos de los malos tiempos o las pesadas cargas fiscales o las familias costosas, pues tal como el pobre Richard dice, las mujeres, el vino y la diversión y el engaño hacen menguar las fortunas y aumentar las necesidades. Y en otro lugar se apunta que con lo que cuesta un vicio podrían criarse 2 hijos. Quizás podáis pensar que un poco de té o una copa de vez en cuando no hace daño a nadie. Trajes un poco más lujosos o algo de diversión de vez en cuando tampoco tienen tanta importancia. Pero no olvidéis lo que dice el pobre Richard, que muchos pocos hacen mucho, y que tengan cuidado con los gastos pequeños, porque una pequeña vía de agua acaba por hundir un barco grande. Los que adoran los lujos acabarán mendigando, y aún más, que los tontos dan las fiestas y los prudentes comen en ellas. En esta ocasión estáis todos reunidos en esta subasta de chucherías y objetos curiosos,
y ostentosos que llamáis bienes, pero si no os andáis con cuidado, se pueden tornar en males para algunos de vosotros. Esperéis que os los vendan barato, quizás por debajo de su costo, pero si no los necesitéis, a pesar de su bajo precio, serán caros para vosotros. Recordad lo que decía el pobre Richard: comprad lo que no necesitáis y terminaréis vendiendo lo que os sea necesario, o ante lo que valga un penique, lo cual se quiere decir que la baratura puede ser solo aparente y no verdadera, y que las gangas por distraer el dinero de tus negocios pueden causarte más mal que bien. En otra ocasión, en efecto, también nos dirá: hay muchos que se han arruinado por comprar cosas que parecían baratas y que es estúpido gastar dinero en compras de las que luego se arrepiente uno. No quita para que esta estupidez la practiquemos todos los días en que hay subastas por no seguir los consejos del almanaque. Los prudentes, como dice el pobre Richard, aprenden con los errores de los demás, y los tontos no son capaces de hacerlos con los propios. Más de uno, por comprarse un avalorio con qué presumir, va con la tripa vacía y tiene a su familia medio muerta de hambre. Las sedas y los rasos, los terciopelos, los brocados, como dice el pobre Richard, apagan la lumbre de las cocinas. Son cosas innecesarias para la vida y difícilmente se podrían considerar de utilidad, y sin embargo, solo porque son bonitas, muchos las desean, las necesitan. Son necesidades artificiales de la humanidad, llegan a ser de este modo más numerosas que las naturales, y como dice el pobre Richard, por cada persona pobre hay 100 indigentes. Con esto y otros despilfarros por el estilo, los nobles se empobrecen y se ven obligados a tomar préstamos de aquellos a los que antes despreciaban, pero que con laboriosidad y frugalidad han sabido mantener su posición económica. Por lo que parece claro que un labrador de pie es más alto que un caballero arrodillado, en frases del pobre Richard. Quizás tengan un pequeño predio del que van viviendo al día, pensando que nunca se hará de noche y que por ir gastando poco a poco nunca se les acabará, y a fuerza de sacar y no meter, pronto tocan fondo, y cuando eso ocurre comprenden lo que cuando el pozo está seco se sabe lo que vale el agua. Si queréis saber el valor del dinero, id y pedirlo prestado, pues el que consigue un préstamo consigue una preocupación. Y no solo él, sino también el que presta a esta gente se llena de preocupación cuando tiene que cobrar su dinero. La vanagloria del vestir con lujo es una maldición. No dejes de consultar tu bolsa antes que a tu fantasía. Y más adelante, cuando dice que la vanagloria es un mendigo tan chillón como la necesidad, y bastante más descarado, el que compre un lujoso objeto comprará 10 más para mantener el tono. A esto dice el pobre Richard: es más fácil eliminar el primer deseo que satisfacer todos los que vendrán después, y es tan insensato que los pobres imiten a los ricos, como que la rana se hinchara para intentar parecerse al buey. Las grandes propiedades pueden arriesgarse más, pero los barcos pequeños más vale que estén cerca de la costa. Este tipo de vanagloria, sin embargo, pronto encuentran su castigo, pues el orgullo que almuerza con la vanidad termina cenando con el desprecio, como dice el pobre Richard. O lo que es lo mismo, el orgullo desayunó con la abundancia, comió con la pobreza y cenó con la infamia. Porque al fin y a la postre, ¿de qué vale esta vanagloria por aparentar cuando tanto se arriesga y tanto se sufre por ella? No nos hace más sano ni nos quita el dolor, no incrementa nuestros merecimientos personales, suscita la envidia y asusa a la desgracia. ¿Qué es una mariposa? A lo sumo no es sino una oruga ataviada de gala, nada más, dice el pobre Richard. Sin embargo, una locura es entramparse por semejantes cosas superfluas en esta subasta. Ofrecen 6 meses de plazos para pagar. Ello habrá sin duda inducido a comprar algunos que no podía desprenderse en el acto del dinero, pero que ahora, pagando a plazos, cree que si porque no pensamos antes en lo que nos ocurrirá
Si no entramos con cuidado, nos endeudamos, damos a otro la llave de nuestra libertad. Puedes pagar a tiempo. Cuando veas a tu acreedor te sentirás avergonzado, y si le hablas sentirás temor, teniendo que darle excusas vergonzantes hasta que pierdas la veracidad. Mentir será vuestra segunda falta. La primera habrá sido contraer deudas. Tira cabalga al lomo de las deudas. Un inglés libre por su cuna no tendría jamás necesidad de avergonzarse ni atemorizarse de hablar con una persona humana alguna, pero la pobreza con frecuencia priva al hombre de la virtud y del valor, y es difícil que una bolsa vacía se mantenga en pie, como dice el pobre Richard. Con toda la verdad pensaréis un gobierno que dictará un edicto prohibiendo a los subsidios vestirse como caballeros o señoras bajo pena de cárcel o de esclavitud no respondiera diciendo que sois libre de vestir o como os plazca, que tal edicto sería un atentado contra vuestros derechos, y por ello el tal gobierno sería tiránico, pues eso es justamente lo que estáis a punto de hacer cuando contraes deudas por comprar esos trajes ostentosos. Vuestro acreedor tiene atribuciones para sí, y si así le placen, privaos de vuestra libertad, metiéndonos en prisión perpetua o venderos como siervos en caso de no pagarle. Y cuando hayáis cerrado el trato, quizás penséis poco en lo que tendréis que pagar, pero los acreedores, como dice el pobre Richard, tienen mejor memoria que los deudores. Los acreedores, dice en otro lugar, forman una secta supersticiosa y son excelentes observadores del calendario. El día de pagar llega antes de lo que os lo penséis, y el dinero se os pedirá antes de que estéis en disposición de pagarlo. Si es que os acordáis de vuestra deuda, el día de pago, que primeramente os parecerá tan lejano, cada vez se os antojará más próximo, y os parecerá que el tiempo se ha puesto alas en los talones y en los hombros. Corta es la cuaresma de los que tienen que pagar deudas en Pascua de Resurrección, según Richard, pues el deudor es esclavo del prestamista y del acreedor. Es mejor execrar las cadenas y saber amar nuestra libertad e independencia. Sed laboriosos y libres, sed frugales y libres. Ahora quizá os veáis en días prósperos y penséis que podéis permitiros algún pequeño despilfarro, y sin quebranto para la vejez y la necesidad ahorrar mientras podáis. No hay sol mañanero. Como dice el pobre Richard, la ganancia puede ser pasajera e incierta, pero mientras vivéis el gasto será constante, y cierto resulta más fácil construir 2 chimeneas que mantener una encendida, como dice el pobre Richard. Por eso, más vale que os acostéis sin cenar que levantarse con deudas. Tomad todo lo que podáis y lo que podáis sostener. Esta es la piedra que tornará en oro todo vuestro plomo, y cuando hayáis encontrado vuestra piedra filosofal, seguro que no os quejaréis de los malos que están los tiempos, o de los altos que son los impuestos. Tal doctrina, amigos míos, es la razón y la prudencia. A pesar de ello, no creáis que al final todo depende solo de vuestra diligencia, de vuestra frugalidad y prudencia, que aunque cosas excelentes, no valen nada sin la bendición del cielo. Pedid con humildad esa bendición y no desdeñe en hacer caridad con aquellos que no disfrutan de ella. Por el contrario, consolarlos y ayudarlos. Recordad que Job sufrió y luego gozó de prosperidad. Y para concluiros diré que la experiencia es una cara escuela, pero que no existe otra donde puedan aprender los tontos, y aprenderán poco en ella. Es bien cierto que podemos dar consejos, pero no conductas, y como diría el pobre Richard, recordad sin embargo que aquellos que no desean ser aconsejados no pueden ser ayudados, y que si nos negamos a escuchar a la razón, tengamos por seguro que acabará ésta por dejar oír su voz. Así concluyó su discurso el viejo. La gente escuchó y aceptó sus enseñanzas, e inmediatamente hizo todo lo contrario de lo que predicó el viejo. Como si hubiera tratado de un sermón rutinario, se abrió la subasta y, contra todas las advertencias del viejo,
La gente se dedicó a comprar de la manera más dispendiosa, a pesar de lo que se quejaban de los impuestos. Pude enterarme de que el anciano caballero de la plática había estudiado concienzudamente mis almanaques, asimilando todas las enseñanzas que yo había incluido en ellos respecto a los temas mencionados. Por espacio de 25 años, las incesantes citas que de mí hizo en su arenga cansaron probablemente a todos excepto mi vanidad, que disfruto lo indecible con ellas, aunque yo era consciente de que ni siquiera una décima parte de la sabiduría que resumaba de ellas me pertenecía, y que en su mayoría yo no había hecho otra cosa que explicarlo en todo tiempo y lugar, y se había cosechado. En todo caso, resolví yo ser el primero en sacar un punto de la prédica, y aunque llevaba la idea de comprarme tela para un nuevo gabán, opté por seguir usando el viejo por algún tiempo. El lector, si tú haces lo mismo, seguro sacarás tanto beneficio como el que yo saqué. Quedo tuyo siempre, a tu servicio, Richard Sanders.